Un viaje en autobús a medianoche parece seguro, hasta que descubres que no estás solo. Cada pasajero, cada reflejo, cada sombra puede estar más cerca de lo que imaginas. Esta es la historia de Diego, atrapado en un viaje que desafía la realidad y el tiempo. La noche había caído completamente sobre la ciudad, y las calles parecían desiertas. Las luces de neón parpadeaban en los edificios vacíos, reflejándose en los charcos de lluvia que aún permanecían tras un aguacero reciente. Diego, agotado por un largo día de trabajo, caminaba con paso lento hacia la parada de autobús, abrazando su chaqueta para protegerse del frío cortante. Sus zapatos hacían un ruido hueco sobre el pavimento húmedo, y cada sombra que se alargaba bajo la luz de las farolas le provocaba un escalofrío. Al llegar a la parada, Diego se dio cuenta de que era el único que esperaba. El silencio era absoluto, roto solo por el susurro del viento que se colaba entre los edificios. Mientras esperaba, sentía como la ansiedad comenzaba a crecer en su pecho, un presentimiento extraño le decía que algo no estaba bien. Entonces, en la distancia, los faros de un autobús aparecieron y se acercaban lentamente. La sensación de alivio fue breve, un miedo inexplicable lo recorrió de la cabeza a los pies. Al subir, Diego notó de inmediato que el interior estaba extrañamente vacío. Apenas unos pocos pasajeros dispersos en los asientos de las esquinas, todos inmóviles, mirándolo fijamente sin decir una palabra. Un calor húmedo y pesado llenaba el vehículo, mezclado con el suave zumbido del motor y el vaivén irregular del autobús al tomar la carretera. Diego se sentó cerca de la ventana, tratando de encontrar consuelo en la familiaridad del paisaje urbano, pero pronto se dio cuenta de que cada farola que pasaban proyectaba sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. El autobús arrancó, y con cada parada que pasaba, la sensación de irrealidad se hacía más intensa. Diego cerró los ojos un momento, solo para abrirlos y notar algo perturbador. En la última parada, la plataforma estaba completamente vacía, envuelta en una niebla tenue. Pero cuando miró alrededor del interior del autobús, notó que los rostros de los pasajeros habían cambiado. Algunos eran irreconocibles, con expresiones inexpresivas y ojos vacíos, otros habían desaparecido por completo. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego y su corazón comenzó a latir con fuerza. Intentó hablar, preguntar a algún pasajero qué estaba pasando, pero nadie respondía. Cada palabra parecía quedarse atrapada en su garganta, como si el silencio mismo fuera una entidad que lo oprimiera. Entonces, un pasajero se levantó lentamente y se sentó frente a él. Diego no pudo ver bien su rostro, estaba parcialmente cubierto por la sombra del sombrero que llevaba. Sin embargo, sintió una presencia extraña y hostil, como si esa figura conociera todos sus secretos y estuviera evaluando cada pensamiento que cruzaba su mente. El autobús continuó avanzando y la oscuridad del exterior se intensificó. Las calles comenzaron a cambiar, edificios derruidos, casas abandonadas, árboles torcidos que parecían observarlo. Diego intentó mirar por la ventana, pero cada reflejo le devolvía una imagen que no reconocía, su propio rostro parecía deformarse, y a veces veía otros rostros en su lugar, mirándolo y sonriendo de manera siniestra. Su respiración se volvió entrecortada, y el miedo comenzó a apoderarse de cada fibra de su cuerpo. El motor del autobús emitía un zumbido constante, pero no había ningún sonido externo que indicara movimiento. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo él y los pasajeros estuvieran atrapados en esta pesadilla rodante. Diego intentó usar su teléfono para iluminar el interior o buscar señal, pero la pantalla permanecía negra, sin respuesta. La frustración y el pánico crecían dentro de él mientras trataba de encontrar algún indicio de realidad. Cada parada que el autobús hacía parecía más inquietante que la anterior. Algunas plataformas estaban vacías, otras mostraban sombras que se movían de manera antinatural, como si los pasajeros desaparecidos del pasado esperaran allí. Diego notó que las luces del autobús parpadeaban y se apagaban por momentos, dejando el interior sumido en una penumbra inquietante. Los rostros de los pasajeros parecían cambiar de forma cuando no los miraba directamente, ojos que se movían, bocas que sonreían de manera exagerada, gestos que desafiaban la lógica y la realidad. En un momento de desesperación, Diego se levantó y caminó hacia la puerta. La sensación de urgencia era abrumadora, necesitaba escapar, necesitaba saber dónde estaba. Pero cuando intentó abrir la puerta, estaba cerrada y no respondía. La presión en su pecho aumentó y comenzó a sudar frío. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta.
Entonces, notó el espejo del autobús, su reflejo estaba distorsionado. No veía su propio rostro, en su lugar, aparecían imágenes de otros pasajeros que parecían susurrarle secretos imposibles de entender. El autobús de repente se detuvo bruscamente. Las luces se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad densa. Diego sintió un viento frío recorrer su columna vertebral, como si la propia noche lo abrazara con manos invisibles. A lo lejos, escuchó susurros, respiraciones profundas y ecos de voces que pronunciaban nombres. Algunos nombres le resultaban familiares, otros no. Cada susurro parecía acercarse más a él, cada respiración retumbaba dentro de su cabeza. Se sentó nuevamente, temblando, tratando de calmar su mente. Pero el autobús no había terminado con él. La sensación de ser observado era constante, y cada movimiento de los pasajeros parecía sincronizado, como si estuvieran vivos de una manera que no correspondía a los seres humanos. Diego comprendió que no podía confiar en sus sentidos, todo a su alrededor estaba distorsionado, alterado por una fuerza que escapaba a toda lógica. Mientras el autobús continuaba su marcha, la carretera afuera se transformaba en paisajes imposibles, bosques densos donde la luz de la luna se filtraba de manera extraña, casas derruidas que parecían construidas con proporciones imposibles, calles desiertas que se doblaban sobre sí mismas. Diego intentó cerrar los ojos, pensar en su casa, en su rutina diaria, pero nada lo calmaba. Cada intento de racionalizar la situación solo aumentaba el terror que lo consumía. En un momento, el espejo volvió a captar su atención. Diego se vio reflejado, pero no estaba solo. Otros rostros se mezclaban con el suyo, algunos mirándolo fijamente, otros con expresiones de dolor y desesperación. Sintió que el reflejo intentaba arrastrarlo hacia dentro del espejo, hacia un mundo donde el tiempo y el espacio no existían. Su corazón latía frenéticamente, y una sensación de parálisis total lo invadió. El autobús, imperturbable, siguió avanzando. Diego ya no sabía cuánto tiempo había pasado, minutos, horas, días, todo parecía una continuidad de pesadillas. La sensación de abandono y desorientación se intensificaba, y la línea entre la realidad y la ilusión desaparecía por completo. Una respiración pesada, distinta a todas las anteriores, resonó cerca de su oído. Diego se giró ligeramente y vio un pasajero desconocido, completamente envuelto en sombras. No tenía rasgos visibles, solo una presencia que parecía consumir la luz a su alrededor. Diego intentó retroceder, pero cada movimiento parecía inútil, la gravedad y la lógica habían dejado de existir dentro del autobús. El autobús avanzaba por caminos que desafiaban toda lógica. Diego estaba sentado rígido, con las manos aferradas al asiento frente a él, sintiendo cada sacudida y cada vibración del vehículo como si su cuerpo entero se hubiera fusionado con el miedo que lo consumía. Afuera, el paisaje cambiaba constantemente, de un bosque oscuro a calles abandonadas llenas de edificios derruidos, de carreteras que se doblaban de manera imposible a ríos que parecían reflejar un cielo que no existía. Cada escena provocaba en Diego un vértigo y una ansiedad que lo hacían sudar frío. A lo lejos, un pasajero se levantó y caminó lentamente hacia Diego. Sus pasos eran silenciosos, pero cada movimiento parecía resonar en la mente de Diego. Cuando finalmente se sentó frente a él, Diego vio que no tenía rostro. Solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos, y la sensación de que esa mirada le penetraba directamente el alma. Diego intentó retroceder, pero su cuerpo no respondía, cada músculo parecía paralizado por un terror absoluto. El autobús se detuvo abruptamente en una parada envuelta en niebla. Diego miró por la ventana y vio sombras que se movían de manera inquietante, figuras que no deberían existir. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Cada respiración se le hacía pesada, como si el aire mismo se hubiera transformado en una sustancia que dificultaba su existencia. Un murmullo comenzó a surgir desde el fondo del autobús. Voces, algunas conocidas, otras extrañas, pronunciaban nombres de personas desaparecidas años atrás. Diego comprendió con horror que esos pasajeros no eran simplemente viajeros, eran ecos de aquellos que se habían perdido en la ciudad, atrapados para siempre en este autobús que parecía existir fuera del tiempo y del espacio. Las luces del autobús parpadearon y se apagaron. Diego sintió un frío intenso que lo recorrió de pies a cabeza.
Los rostros de los pasajeros comenzaron a cambiar, deformándose en expresiones grotescas, sonrisas imposibles y ojos que se movían de manera independiente. El autobús ya no era un vehículo, era una prisión viva, alimentándose del miedo de quienes estaban dentro. En un instante, Diego vio su reflejo en el espejo y no reconoció nada. Otros rostros se mezclaban con el suyo, algunos gritando silenciosamente, otros observándolo fijamente. Sintió que esos reflejos intentaban arrastrarlo hacia otra dimensión, un lugar donde la lógica y la realidad no tenían cabida. Su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo, pero cada intento solo intensificaba la sensación de pesadilla. El autobús volvió a moverse y Diego escuchó un sonido detrás de él. Una respiración profunda, pesada, que no parecía humana. Se giró lentamente y vio a otro pasajero desconocido, completamente envuelto en sombras. No tenía rasgos visibles, pero Diego sentía que su sola presencia absorbía la luz a su alrededor. Intentó alejarse, pero el asiento frente a él se había convertido en una barrera infranqueable. Cada parada del autobús revelaba nuevos horrores, plataformas vacías llenas de niebla, figuras que desaparecían al mirarlas directamente, y ecos de gritos y llantos que parecían provenir de otra época. Diego intentaba mantener la calma, pero el miedo era abrumador, cada segundo dentro del vehículo era un recordatorio de que no podía escapar. El autobús atravesó un bosque donde los árboles se retorcían de manera imposible, y del suelo emergían sombras que parecían alcanzar a Diego. Cada vez que miraba por la ventana, el paisaje cambiaba y aparecían figuras que antes no estaban allí, como si el autobús se moviera entre dimensiones distintas, llevando a Diego a lugares que ningún ser humano debería presenciar. En un momento de desesperación, Diego intentó abrir la puerta, pero seguía bloqueada. Entonces notó algo aterrador. Los pasajeros comenzaron a girar lentamente sus cabezas hacia él, de manera sincronizada, y aunque no emitían sonido, Diego sentía un grito ensordecedor que penetraba su mente. La sensación de ser observado y juzgado era absoluta, y la noción de tiempo se había perdido por completo. El espejo volvió a capturar su atención. Esta vez, Diego vio claramente su propio rostro mezclado con los de los otros pasajeros perdidos. Cada uno de esos rostros parecía intentar hablarle, transmitirle mensajes que su mente no podía comprender. Sintió que era arrastrado hacia el espejo, hacia un lugar donde ya no habría retorno. El autobús comenzó a acelerar. Las luces parpadeaban, los ruidos se mezclaban en un caos aterrador. Diego notó que cada pasajero parecía fusionarse con la oscuridad que llenaba el vehículo, sus formas distorsionándose y retorciéndose en una danza macabra. La sensación de inevitabilidad lo paralizó por completo, comprendió que no podía escapar y que el autobús estaba destinado a llevarlo a un destino desconocido y aterrador. Un súbito destello iluminó el interior y Diego vio figuras que reconoció, personas desaparecidas años atrás, atrapadas en la misma pesadilla, mirando fijamente, sin expresión. Algunos extendieron sus manos hacia él, otros simplemente permanecieron en silencio, pero todos emanaban un aire de desesperación infinita. Diego sintió que su mente estaba a punto de quebrarse, atrapada entre la realidad y la ilusión. El autobús continuó su camino, atravesando paisajes imposibles, ciudades en ruinas, ríos que fluían hacia el cielo, bosques donde la luz de la luna creaba sombras que parecían moverse por voluntad propia. Diego se dio cuenta de que el tiempo y el espacio ya no existían de manera convencional, estaba atrapado en un ciclo interminable de miedo y desorientación. Mientras el vehículo avanzaba, escuchó nuevamente su teléfono sonar. La pantalla mostraba Home, pero no había nadie al otro lado. Solo respiraciones profundas y susurros que pronunciaban nombres de personas desaparecidas. La sensación de fatalidad se intensificó, comprendió que el autobús era un ente vivo, alimentándose del miedo y de la desesperación de quienes se encontraban dentro. Finalmente, el autobús se detuvo en una plataforma envuelta en niebla. Diego miró alrededor y todo estaba en silencio absoluto. Una sombra lo observaba desde la distancia, pero no podía discernir su forma. Cada intento de moverse o escapar se sentía inútil, el vehículo estaba destinado a recorrer caminos infinitos, atrapando a Diego y a los pasajeros perdidos en una pesadilla eterna. Diego permaneció en su asiento, paralizado por el terror, mientras el autobús retomaba la marcha, llevándolo hacia un destino desconocido. Afuera, las sombras y la niebla se movían como seres vivos, envolviendo el vehículo en un manto de horror y misterio. La identidad de Diego,
La realidad y la pesadilla se habían fusionado. Ya no había vuelta atrás, el autobús avanzaba eternamente, transportando su miedo y su historia junto a los ecos de los que habían desaparecido antes que él. La sensación de eternidad lo envolvía, y cada minuto dentro del autobús era una repetición de los horrores que ya había presenciado. Cada paisaje, cada rostro, cada sombra se grababa en su mente, creando un laberinto psicológico del que no podía escapar. Diego comprendió que estaba destinado a recorrer este viaje sin fin, condenado a ser parte del misterio y del terror que el autobús representaba. Y así, mientras las luces parpadeaban y la niebla lo envolvía, Diego permaneció atrapado en un ciclo interminable de horror, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se había desvanecido para siempre. Al final del viaje, no siempre hay un destino seguro. Algunas pesadillas continúan más allá de lo que podemos imaginar. ¿Te atreves a volver a subir a un autobús a medianoche?